Sí. Ok, muy bien. Bueno, llegó una buena noticia que ya, ¿cuántos años tienen de casados? 6 o 7, algo así. Sí, ¿verdad? Sí que ya están esperando, ya dio positivo, ¿no? De embarazo. Ok. Bueno, vamos a estar orando para que todo salga bien. Vamos a leer estos tres, del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Todos juntos, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oramos. Señor, hoy nos gozamos con esta buena noticia de Marco y Andrea. Ruego que por favor estés con ellos, guardando todo el proceso, todo lo que conlleva, Señor. Eh, Rogamos que por favor pongas un vallado de protección sobre de ellos. Sabemos que el gran anhelo es de tener un hijo, Señor. Y bueno, los pongo en tus manos. Te ruego por todos aquellos, Señor, por nuestro hermano Miguel, que también me mandó mensaje que no pudo venir. Ruego que por favor le ayude, lo bendigas, que estés sustentándole, también especialmente en su enfermedad que está llevando en estas últimas semanas. Dale alivio. Y todos nuestros hermanos, don José, nuestra hermana Ruth, que se cayó el otro día, también seguimos pidiendo por nuestro hermano Víctor, que le des una recuperación favorable. Por todos ellos, Señor, tú no los abandonas, tú estás con ellos y con nosotros. Y ruego que pongas tu buena mano sobre de ellos. Y también sobre nosotros, aquí mientras meditamos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Y todos tus hijos decimos amén y amén. Recuerden que del 1 al 3, Oseas toma la figura de un esposo que es engañado por su mujer y la mujer yendo en pos de otros amantes. Y su mismo matrimonio representó lo que Dios era para Israel. Israel representaba a su marido, la nación representaba a la esposa que estaba adulterando espiritualmente, yendo en pos de los Baales y mucha idolatría. Ahora del capítulo 4 hasta el final, Oseas toma la figura tradicional de un profeta que está profetizando juicio, advirtiendo, también exhortando y rogando, como lo que acabamos de leer, que regresen a Dios, que regresen a su esposo, especialmente a la nación que era como Dios se dirigía a ellos. Y la semana pasada vimos que el profeta inicia el capítulo 6 rogando a la nación que regrese a él. Y son palabras que siempre que las leo como que enternecen el corazón. Muchos de nosotros sabemos que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo, ¿no? O sea, eh, alegra el corazón. Yo también cuando una persona que está tremendamente perdida y se vuelve y se acerca a Dios, es algo que siempre me provoca que, que se me haga nudo la garganta. Y lo que está haciendo Oseas en los versículos que leímos es lo que todo ministerio profético debe de tener, y es el ministerio de la reconciliación. Sí, la semana pasada dije que toda actividad, pero no es toda actividad, más bien yo creo que los dones que Dios nos da y los ministerios debe ser ese enfoque de la intención de alcanzar a gente que se reconcilie con Dios. Eso fue lo que leímos y lo que vimos la semana pasada. En el capítulo 6, ahora del versículo 4 y 5, hace la pregunta: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Versículo 5, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, o como un relámpago que destruya, más o menos. Entonces, Dios los está ahora diciendo que la piedad de ellos, que también significa lealtad y misericordia, es como una nube que desaparece, ¿sí? Entonces es como el rocío de la mañana, o sea, no duraba mucho, desaparecía, era como una nube ligera,
en la mañana se desvanecía, cuando salía el sol, y también el rocío, o sea, caía en la noche, pero cuando en el momento que salía el sol en la mañana se secaba ese rocío. Y lo que está diciendo Dios a la nación de Israel es de que estaban mostrando una piedad y una lealtad superficial. O sea, eran puras apariencias, o sea, nada real. O sea, puro show y nada de verdadero. Entonces le dice, ¿qué voy a hacer contigo? Y ahí pronuncia que les va a dar juicio. En el versículo 6 continúa diciendo, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que Dios les está pidiendo es de que quiere misericordia y conocimiento de Dios. ¿Sí? Quiero misericordia y no sacrificio. No que no los requiriera porque la ley los demandaba, pero lo que le está diciendo es que le den más importancia a la misericordia y al conocimiento de Dios más que los holocaustos. ¿Sí? Misericordia quiero más que sacrificios y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y le está pidiendo esto porque era un tiempo que había mucha violencia, se estaban, estaban entre ellos mismos, se estaban atacando y Dios les dice, mira, tengan misericordia con ustedes mismos. ¿Sí? Me acuerdo de Pablo que le dijo a los Gálatas, si se están mordiendo y consumiendo los unos a los otros, ¿qué está pasando, no? Entonces, quiero dejar este versículo 6 para el final. Quiero hacer unos comentarios finales. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, fíjate lo que dice del versículo 7 al 10. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, lo que te acabo de mencionar, que había mucha violencia. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Entonces lo que le está diciendo desde el versículo 7, que actuaron igual que su primer padre terrenal, Adán. O sea, traspasaron el pacto, prevaricaron las autoridades espirituales. Aquí alude a los sacerdotes y califica a estos sacerdotes como que eran autoridades espirituales, los califica como compañía de ladrones, de delincuentes. O sea, los sacerdotes, quizás no ellos, pero estaban quizás mandando a ladrones que atracaran en el camino, y muchos eruditos concuerdan que había personas que iban a Siquem, quizás hacían una parada, pero iban a Jerusalén a adorar. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Los despojaban de sus ofrendas, de lo que llevaban. Quizás llevaban animales o dinero, pero los sacerdotes mandaban que los asaltaran y los despojaran. O sea, así debajo había caído el sacerdocio. O sea, así tan mal estaba. O sea, y también dice que Galaad estaba manchada de sangre, que alude al homicidio, y por eso les dice en el versículo 10 que Israel es una inmunda, es una fornicaria. O sea que son palabras muy fuertes. Cuando le dices a una nación que es una nación inmunda o sucia, para ellos esas palabras eran muy fuertes, ¿sí? Entonces les dice, has caído tan bajo que te veo como una inmunda y como una fornicaria. Fíjate lo que dice en el versículo 11. Dice, para ti también, o sea, ahora le está incluyendo al reino del sur. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, como cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo, perdón. Entonces, Dios está preparando una siega, una cosecha, no de almas, sino de juicio para el reino del sur. Y años después, queridos hermanos, Dios usó a los babilonios para hacer esto, para traer juicio al reino del sur. Primero trajo juicio al reino del norte, que era Israel, Efraín, que es sinónimo, y se los llevaron los asirios. Pero años después de esto, el reino del sur, Judá, también fueron cautivados, fueron conquistados por los babilonios. ¿Sí? Miren, aquí hay una buena lección que aprender. Judá no aprendió de la pena ajena. Sí. El reino del sur vieron lo que Dios hizo con la nación del norte
y cómo los castigó por su idolatría, ¿sí? Y aún así, no aprendieron, no quisieron aprender porque Dios empezó a enviar a Jeremías, empezó a enviar a otros profetas para profetizar en contra del reino de Sur y no quisieron entender. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios cumplió su palabra y hubo una ciega. O sea, se llevaron una parte de, la mayoría del parte del reino del sur a Babilonia. Sí. Queridos hermanos, la Biblia sí enseña en el Nuevo Testamento que todas estas cosas sucedieron en el Antiguo para nuestra enseñanza, para que no caigamos en idolatría como ellos lo hicieron, para que no pequemos como ellos lo hicieron. Sí. Miren, hay que aprender de la pena ajena. ¿Cómo va el dicho? Hay que aprender de los pecados de los demás para no repetirlos nosotros mismos. Y eso es lo que deberían de haber hecho ellos y también lo que siempre debemos de hacer nosotros. Siempre que veamos a un matrimonio destruido por X cosa, hay que preguntar qué fue lo que destruyó ese matrimonio, o una familia, o cualquier otra cosa. Hay que preguntarnos qué fue lo que sucedió que eso fracasó o que eso le fue mal para nosotros no hacerlo. Sí, entonces eso es lo que debemos hacer. En Proverbios 27:12 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces hay que ser avisados que detectamos el mal y les sacamos la vuelta, así como José. En el capítulo 7, el profeta usa dos figuras, la del horno y la de una paloma incauta. Y vamos a leer del 1 al 10. Dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, y no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo eso. Me gusta esa frase, la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Una de las cosas que es muy difícil de reconocer es cuando uno es muy orgulloso, pero después cuando uno paga las consecuencias, esas mismas te hablan en tu cara, ¿no? O sea, porque eres así, ¿no? Pero aquí lo que está pasando, checa la figura del horno para hablar del mal comportamiento de Israel. En el versículo 4 dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido. En el versículo 6 dice, aplicaron su corazón semejante a un horno. Y en el versículo 7 dice, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Entonces, lo que está diciendo que este horno está lleno de fuego y aludiendo a muchas cosas, al adulterio espiritual de la nación, a la idolatría que produjo en ellos y luego todo el fruto que dio esa idolatría, homicidios, traiciones, asesinato de reyes, asesinato de jueces de la nación. Y también ahí mismo en esos 10 versículos menciona que pagaron un precio muy alto por ello. Dice en el versículo 9 que devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Sí? Y entonces, y todo eso simplemente porque no quisieron buscar a Dios. ¿Ok? Hermanos, la Biblia enseña
en el Nuevo Testamento que todavía hay un horno en el corazón del hombre. Y mira, acompáñame rapidito a leer Santiago capítulo 4. Ponga una marca ahí en Oseas. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y todos juntos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y básicamente esa es es lo que nosotros batallamos en estos tiempos, ¿no? La envidia, la codicia, la avaricia, y todas esas son guerras internas que estamos luchando, pero que debemos de vencerlas con el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, nunca dejes que esas cosas te dominen. Nunca dejar que esas cosas nos dominen o me dominen. ¿Ok? Son guerras, son luchas que si dejamos que tomen control de nosotros, cuidado, porque salen cosas muy feas. Y ahora de regreso a capítulo 7 de Oseas, en el versículo 11, dice, Efraín fue como paloma incauta. Ahí está, que es una paloma incauta sin entendimiento. ¿Ok? Es una paloma ingenua, torpe, o sea, esto me recordó las palomas que salían en la película de Bolt. Bueno, ya, las palomas ¿qué? Bueno, pero aquí o sea, está refiriendo a Israel como una paloma ingenua, incauta, ¿ok? Porque, ¿cuál fue la tontería que cometió la paloma a Israel? Fíjate, la respuesta está desde el versículo 11. En el versículo 11 dice, llamarán a Egipto y acudirán a Asiria. Es decir, acudaron por ayuda por estos sin buscar a Dios. En el versículo 12 y 13 dice, cuando fueren tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Hay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Entonces otra tontería que hicieron, se apartaron de Dios, se rebelaron en contra de Dios y hablaron mentiras en contra de Dios. Bueno, ¿quién hace eso? Pues una paloma incauta, sin entendimiento, ¿sí? ¿Y qué más hicieron? El versículo 14, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. O sea, buscaron el trigo y el mosto en lugar de buscar a Dios. Y ese trigo y mosto lo más seguro que involucraba un culto idolátrico, ¿ok? Y luego dice el versículo 15 y 16, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Yo digo, ¿cómo se atreve una persona a maquinar o tramar mal en contra de Dios? Pues no pueden, no pueden, pero sí pueden en contra de sus servidores, en contra de los profetas que Dios enviaba, ¿sí? Y por eso cuando en el Nuevo Testamento, cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y que estaba respirando amenazas de muerte, es que cuando Jesús se le apareció al camino a Saulo, ¿qué fue lo que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, porque cuando le hacen algo a su pueblo, cuando le hacen algo
a su iglesia, Dios lo toma como si se lo estuvieran haciendo a él. Si Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón, ¿sí? Entonces, y es lo que está pasando, están maquinando cosas en contra de Dios, están planeando mal en contra de Dios, pero no van a poder hacerlo. Versículo 16 termina el capítulo, dice, volvieron, pero no al Altísimo, o sea, puro rechazo de Dios, puro rebelión, puro alejamiento de Dios. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Entonces, apostasía deliberada de parte de la nación. Esa fue la, la tontería que hizo, sí, la paloma Israel. Los castigó en el versículo 12, en el versículo 13 iba a enviar destrucción, y en el 16 sus príncipes iban a caer a espada. Y en el capítulo 8 continúa con la reprensión. Fíjate lo que dice del 1 al 6. Sí, se está notando que ya le estoy acelerando, ¿verdad? Le estoy pisando la chancla al coche. Dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Ahí está la razón, la idolatría. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Y todos juntos el 6, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Entonces, lo que me llama la atención de que en el versículo 6, versículo 2 dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Es decir, van a suplicar diciéndole a Dios que le conocen, pero ¿sabes qué? Es falso. Dice, porque sus hechos dicen todo lo contrario. ¿Sí? Y quizás van a suplicar o clamar en su dolor. Porque ahí mismo dicen esos 6 versículos que ellos pusieron reyes que Dios no puso, que con su misma plata y el oro hicieron ídolos, incluyendo un becerro de Samaria. Y este becerro, ¿qué fue lo que hizo? Los hizo alejarse de Dios. Y no solamente eso, fíjate lo que dice el versículo 11 al 13. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. ¿Tuvo altares para qué? Para pecar. Y obviamente eran altares que no eran dedicados a Dios. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y ¿qué? Castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Entonces ahí está, esto fue todo lo que hicieron. Entonces, por eso del versículo 7 al 10, les informa de su castigo. Fíjate lo que dice el versículo 7, porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán, o sea que va a quitarles el sustento. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Ahí está. Entonces, de aquí en adelante casi es muy repetitivo los juicios, como
describe de diferentes maneras el comportamiento de la nación de Israel, cómo cayeron en idolatría, y siempre usa el lenguaje de prostituirse, de que fornicaron, y todo eso, que fueron infieles, ¿no? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Recuerden que el miércoles pasado, el miércoles que viene no hay servicio, ¿ok? Antes de que se me olvide. Pero miren, quiero hacer comentario de lo que les dije del versículo 6 del capítulo 6 de Oseas. Que es lo que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que qué, más que holocaustos. Ese versículo destaca la importancia que Dios le da al corazón en lugar de lo externo. Eso significa que a Dios le interesa más ver a nosotros por encima de sacrificios, por encima de holocaustos, por encima de rituales exteriores o cosas que a veces uno se afana. A Dios le da más importancia. Dios anhela ver en nosotros misericordia y conocimiento de Dios. Jesucristo mandó en Lucas 6:36, sean pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Si no tenemos un conocimiento personal y apropiado con y de Dios, la misericordia no será una parte importante de nosotros, ¿sí? Israel había caído en adulterio espiritual, o sea, tenía a su marido Jehová el Señor, pero también tenía a sus amantes, a los Baales. Y aunque ofreciera sacrificios a Jehová el Señor y todos los rituales que menciona ahí en el capítulo 6, versículo 6, también lo estaban haciendo con los Baales, ¿sí? Y por eso no había un temor sano y reverente hacia Dios. Y por eso homicidios, violencia, avaricia, codicia. Y Dios les dice muy fuertemente, miren, quiero misericordia y quiero un verdadero conocimiento de Dios. Sí. Siglos después, Jesús mandó esto a los líderes religiosos. Mire, acompáñame a Mateo capítulo 9 rapidito. Mateo 9. Versículo 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y todos juntos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, esto me gusta porque si supieran muchos ministros o hermanos de algunas denominaciones legalistas que he estado en algunos velorios familiares donde he entrado a misa de cuerpo presente, solo para hacer presencia, ¿ok? Ya me tendrían por gentil y publicano. Ya me tendrían como lo peor. Por eso a veces no les digo. Es muy triste y muy frustrante ver a grupos cristianos, entre comillas, que tienen celo por las cosas de Dios y no tienen este fundamento, misericordia. Y por eso mucha gente que conoce este tipo de hermanos cristianos nos cataloga a todos nosotros como una bola de santurrones y no quieren juntarse con nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Una hermana de Puebla nos comentó que su hija estaba enojada con ella. Ella era cristiana, su hija no.
y estaba enojada con ella y lastimada porque no la acompañó, porque iban a presentar a su nieto de 3 años. ah, no sé, yo no sabía que hacían esto, pero creo que hacen una ceremonia de 3 años en el templo. Y su hija quería que la acompañara. Entonces esta mamá le preguntó a su ministro y dice, no, no puedes entrar a ese lugar. Miren, queridos hermanos, una cosa es estar presente y mostrar el amor de Cristo, y otra cosa es participar de esas cosas. Sí. Hay que, no porque entres te va a contaminar, y no porque no entres te vas a hacer más santo. Sí. Y hay que tener mucho cuidado de no caer en ese tipo de fariseísmo. Sí. Acusaron a Cristo porque estaba sentado con los publicanos y pecadores, y según juntarse con uno de ellos es, ya me están contaminando. Y según para ellos, Jesús estaba haciéndose ritualmente impuro. ¿Ok? Jesús le dice, miren, vayan a aprender. Y estos judíos religiosos deberían de conocer la palabra de Dios. Y por eso Jesús los reprende. Vayan a aprender la palabra. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Sí. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Y a veces hay familias, entre familias nuestras, que porque aquel legalista no me permitió participar en algo con una familia, ya la familia está dolida y no quiere nada que ver con el cristianismo. ¿Te imaginas si Jesús no se hubiera sentado con los publicanos y pecadores? Mateo no fuera un apóstol, un discípulo, porque Mateo era un publicano y era un pecador. En esta semana, nuestro vecino Gerardo del Depósito nos invitó a la graduación y el cumple de su hijo. Y aunque yo no quería ir, pero ya había leído esto, porque yo sabía que iba a haber alcohol, nuestro vecino de aquí iba a haber alcohol, y luego mi esposa también, pues vamos, es una buena oportunidad. Pero yo ya sabía, porque ya había leído esto y sí es cierto. Yo dije, pues, ¿qué tal si me ven sentado allá los vecinos y todo eso? Y sí, ¿saben qué? Fuimos a hacer presencia, porque mi esposa me decía, hay que aprovechar la oportunidad para conocer los que nos conozcan. Y sí, cuando fuimos un ratito ayer, me ofrecían bebida, pero ya sabían que yo no tomo. Andaban dos, tres amigos de ellos, me mandaban, oiga, pastor, no quiero una. No, gracias. Y lo hacían para darme carrilla, ¿no? Pero fíjate, tan chistoso que es la situación que se nos sentó frente de nosotros una pareja que tienen como 4 años que regresaron de Estados Unidos. Y aunque sí platicamos de otras cosas, pero también salió el tema del cristianismo. Sí. Y gracias a Dios que pudimos platicar bien, nos conocieron, nos reímos, hablamos de religión, hablamos de cristianismo, hablamos de muchas cosas. Y salimos y mucho gusto de conocerte, mucho gusto. ¿Participé yo en la bebida? No. Solamente hicimos presencia. Sí, hicimos presencia nada más. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Porque también aquí mismo en Mateo capítulo 12, fíjate lo que dice. Ahora, si vas y participas y te pones hasta las chanclas, no, pues mejor no vayas. En el capítulo 12 había una ley de misericordia en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, donde si no tenías que comer, podías entrar a un campo y arrancar unas espigas y comerlas. Ese era lícito hacer eso. Lo que no podías es agarrar un bonche, luego llevártelos y luego hacer negocio, no, eso ya estaba prohibido, pero sí podías entrar. Entonces aquí lo que están haciendo los discípulos,
Están con Jesús, están arrancando espigas para comer. Y fíjate lo que dice, Él les da una serie de exhortaciones, Jesús a los fariseos. Y me gusta mucho lo que dice el versículo 7, dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿qué? No condenaríais a los inocentes. Lo mismo, si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no estuvieras condenando a los inocentes. Y a eso llega la falta de misericordia, a desarrollar un corazón criticón, un corazón falto de compasión, un corazón indiferente al futuro eterno de la gente que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque le interesa más sus rituales, no hacer esto, no hacer aquello. ¿Pero qué vayan a decir? ¿Qué van a pensar de mí? No, hay que tener mucho cuidado. Si no hay un balance sano en las cosas de la iglesia, o vamos a caer en un fariseísmo, o vamos a caer en un desorden. Y por eso siempre debemos mantener un balance sano, ¿sí? Un balance sano de todas las cosas. Y nuestra pregunta para todos nosotros hoy en esta noche es, ¿estamos priorizando la misericordia en nuestras vidas? ¿O solo nos estamos fijando en todo lo que no nos parece bien? Eso está mal, eso está mal, eso está mal, está... Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque estás a, a unos centímetros de hacerte una persona legalista y una que siempre está condenando todo. Sí. Le estamos dando más importancia a nuestra comunión con Dios. Sí. Es muy fácil cumplir con rituales cristianos, pero ¿cómo está nuestra... Hoy oramos por un lugar propio, pero ¿qué pasa? Es que tengo competencia con los camiones. Pero ¿cómo está nuestra relación con Dios, queridos hermanos? Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Y luego se puede detectar una persona que sí es muy así. Pero aquí no hay. Espero que no lo hay. ¿Qué tal si oramos? Sí. Señor, hoy en esta noche, esto es algo muy importante para ti. Porque cuántas veces Israel fornicó, adulteró, transgredió y aún así le prometes tener misericordia. Señor, ayúdanos a aprender de ti, de tu corazón. Si hay cosas que son absolutas, que no debemos de movernos, pero hay cosas, Señor, que están en un campo gris, por decir. No son ni blancas ni negras. Y danos sabiduría, Señor, a no caer en un corazón juicioso, lleno de condenación. Ayúdanos, así como dijo el pastor Chuck, darle prioridad a la gracia que restaura y a la misericordia. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tú anhelas misericordia y conocimiento tuyo. Ayúdanos a caminar siempre muy cerca de ti, muy cerca de tu palabra, para conocerte más, estar contigo, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a Andrea y Marco, y bendice a todos nuestros hermanos que están en Estados Unidos, viéndonos en las redes sociales, y a todos los que están en casita también, que están enfermos, viéndonos en las redes sociales, también bendíceles.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar al grupo de alabanza. Déjalo. Buenas noches, Dios los bendiga, los que están conectados. Oh, sí hay.